aquí hoy con vosotros. Una bendición también para nosotros, para nuestra familia. La verdad es que venía entrando por la puerta y me estaba comentando Félix, que un comentario que había hecho yo con Raquel en casa, que decía, ¿cuánto tiempo hace que no venimos a Granada, a la iglesia? Y estábamos pensando y echando tiempo para atrás. Y digo, bueno, pues pensé que no era tanto, hace casi nada que habíamos estado por aquí. Pero nuestra niña pequeña, que es Valeria, ha hecho 6 años, va para 7 y no había venido nunca. Oye, pues, ya hace 6 años y medio. Y miro para atrás y digo, bueno, y Daniela tiene 12, ¿no? Y no me acuerdo, era muy pequeña una vez que vino. Y me entran unos vértigos cuando empieza a pasar, ¿verdad? Empiezan a pasar años y uno habla de 5, 10, 15 años. Tenía un cliente en la empresa en la que trabajo que se ha jubilado cerca de los 70 años, y apareció un día por allí por la puerta y aquí que he venido a saludaros. Ya llevaba 6 meses jubilado. El hombre ya se le veía más relajado también, ya un empresario de muchos años, ¿no? Y aparece por allí y me dice, hola, dice, hombre, qué alegría veros, ¿qué tal? Digo, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida de jubilado? Dice, pues muy bien. Dice, la verdad es que estoy muy tranquilo y dedicándola a mis nietos. Dice, estoy todo el día con los nietos. Dice, pues te tengo que decir algo. Dice, los últimos 30 años de mi vida lo he dedicado a la empresa. Dice, y yo no he visto crecer a mis niños. Me decía él, así, tan natural, ¿no? Y aquello yo estaba dándole vuelta, digo, 30 años dedicados a la empresa. La empresa pues dio trabajo, dio dinero y él se ha jubilado y ahora dice, hombre, qué menos que ahora esté un ratillo con los nietos, ¿no? Y estoy disfrutando con ellos y tal. Y se veía el hombre más contento que cuando yo iba a visitarlo a venderle cosas, la verdad, mucho más, ¿no? Entonces digo, a lo mejor esos 30 años podía haberlo invertido nadie sabe, ¿no? En qué cosas, ¿no? Y esto es algo que quería compartir esta mañana con vosotros. Quería hacer una reflexión, quería compartir con vosotros acerca del sentido de la vida, acerca de las metas de la vida, acerca del tiempo que invertimos, en qué cosas la invertimos y para qué estamos aquí en esta vida. Hemos recibido un regalo del Señor, que es tener la vida eterna, ¿verdad? Pero tenemos también un regalo en esta vida. Y es muy importante meditar, no esperar a los 70 años para meditar qué hemos hecho con nuestra vida, sino que hoy aquí, desde los más jovencitos, no sé cuáles son los más jóvenes, pero hasta los más avanzados en edad, ¿no? Como dice un amigo mío, dice, no digas cuando eras joven, di cuando eras más joven. ¿Sí? Entonces, todos deberíamos de preguntarnos para qué estamos aquí, por qué estamos aquí. Y sería una locura empezar a dar mi opinión sobre esto. Y bueno, pues yo pienso que lo que deberíais de hacer, ¿no? Como dicen, pues tendrías que hacer esto o tendrías que hacer aquello. Pero nosotros esta mañana tenemos una palabra profética mucho más segura, que es la palabra del Señor. Entonces, juntos vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a ver qué tiene el Señor que decirnos acerca de esta. Porque la palabra de Dios da una respuesta clara sobre qué tenemos que hacer con nuestra vida. ¿Amén? Pues si queréis acompañarme, vamos a leer en Romanos 12, en el versículo 1 y 2. El que tenga Biblias con hojas, o el que tenga móviles, tablets, dispositivos electrónicos, smartphone. Muy bien, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Aquí está escribiendo Pablo. Me ha caído una fama de teólogo, pero soy aprendiz, no llego a mucho, ¿no? Pero es verdad que anhelo conocer la Escritura, anhelo que la palabra misma sea el alimento de nuestra vida, ¿verdad? Dice aquí, está Pablo hablando a los romanos. La carta que Pablo escribe a los romanos se dice que es la carta más intensa o más, digamos, más teológica que Pablo escribió, porque
Pablo no era cualquiera. Tenemos que tener cuidado a veces cuando decimos sobre Pablo. Es que Pablo, el Señor se lo llevó 3 días allí al cielo, porque dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero subí allí y el Señor le reveló lo que iba a ser la iglesia. La iglesia, nadie sabía lo que era la iglesia. Cristo había estado allí, había predicado de que Él era el Mesías, que lo esperaran, que se fuera, pero luego lo que iba a ser la iglesia, el propósito de la iglesia, la idea, el plan de salvación, eso, pues Pablo estuvo allí 3 días y el Señor le dijo, dice, y aún hay cosas que no se me han dado permiso para contarlas. Imagínate, Pablo, ¿verdad? Las cosas que el Señor le había hablado allí, qué privilegio, eso sí que es un privilegio, eso sí que es una escuela bíblica, ¿eh? Te suben allá arriba y te dicen, venga, Pablo, ven que te voy a explicar yo un par de cositas, ¿no? Y luego bajó, y bueno, una de las cosas que hizo, además de escribir todas las epístolas, escribió la epístola de los Romanos en la que presenta el problema judicial, el problema que toda la humanidad tiene con Dios. El hombre es pecador y Pablo empieza, desde Romanos lo podemos dividir del 1 al 11, los primeros 11 capítulos, y luego del 12 en adelante como la parte práctica, ¿verdad? Es bueno hacer toda la parte teórica, cuando Pablo le dice, empieza a dar acusaciones a los gentiles, empieza a dar acusaciones a los israelitas, a los judíos, empieza a dar acusaciones, después habla del plan de salvación, que Cristo vino por nosotros, pum. Y ahora llega aquí a Romanos 12 y dice, así que. Entonces Pablo ahora se pone ya en práctica. Dice, ahora, después de todo lo que he dicho hasta aquí, ahora empezamos de aquí a la parte práctica. Dice, así que, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí cuando está hablando de las misericordias de Dios, no está hablando de como una forma de hablar, sino está haciendo referencia a todo lo que había dicho anteriormente. Es que Pablo estaba expresando cómo Cristo había tenido que venir a encarnarse como hombre y pagar el precio por el pecado, porque que cada uno de nosotros hemos pecado y somos enemigos de Dios por nuestros pecados. Y que Cristo vino a salvarnos y en su misericordia, dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito. Esa es la misericordia de Dios, que Él pagó por nosotros. No podemos desvincular nunca nada de lo que prediquemos del verdadero mensaje del Evangelio, que todos hemos sido enemigos de Dios, que nuestros pecados nos apartan de Dios, que nuestros pecados nos atan, que nuestros pecados nos van a llevar a la perdición eterna. Y en su misericordia, Dios mandó a su Hijo a que muriera por nosotros en la cruz. Dice, así que hermanos, por las misericordias de Dios, que hemos hablado todo esto, dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Igual aquí estaba haciendo referencia también Pablo a los sacrificios. ¿Os acordáis? Habéis escuchado muchas veces que el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento por los pecados, ¿verdad? Los judíos tenían que ir con un animal, tenían que ir, dependiendo del pecado que habían hecho, ponerlo allí en el altar, sacrificarlo para el perdón de los pecados. Pero era un perdón temporal y era un perdón que no podía redimir plenamente ni limpiar plenamente a las personas. Solo era una justificación temporal delante de Dios por ese pecado. Pero independientemente a eso, Cristo fue el sacrificio perfecto. Cristo sí que pagó en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y dice, pero ahora fíjate, qué interesante, que dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, pero ya entregó Cristo su cuerpo en sacrificio, pero ahora nosotros también tenemos que entregar nuestros cuerpos. Dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. He apuntado aquí la palabra culto, viene de la palabra latreia. Y aquí está haciendo referencia a lo que los cultos, es una palabra muy común, estaba escuchando cuando estaba hablando Ana, no sé si que viene también, el instituto ese tiene características de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Dice, vamos al culto, ¿no? Vamos al culto. Y si somos de aquí de Peñaperro para abajo, es el culto, ¿verdad? Y todo dice, vamos al culto, y vamos al culto, y vamos al culto. Y nosotros muchas veces, ¿vienes al culto? Y a veces nosotros decimos culto
como la liturgia, ¿verdad? Que es el culto. El culto es la reunión del domingo prácticamente. Sin embargo, aquí dice que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es nuestro culto racional. Racional viene de la palabra lógico. Y esta palabra aquí, culto, tiene que ver con las actividades que los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían en referencia al sacrificio que se hacía por los animales. Es el culto que había en el templo, ¿verdad? Entonces aquí Pablo, fíjate lo que está diciendo. Dice, entregad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional diario. Entonces, nuestro culto racional es como el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, el resultado. Voy profundizando poco a poco, ¿vale? Porque a veces mi mujer me regaña, dice, te metes ahí en unos entresijos ¿sabes? Y no sabes salir luego. Menos mal que si no... ¿Verdad? Eso es bueno. Pero fíjate que dice, lo normal, ¿verdad? La consecuencia lógica de que vosotros habéis sido rescatados por el pecado es que entreguéis vuestra vida en sacrificio para hacer lo que Dios quiere para vuestra vida. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me explico bien? Dice... Fíjate más adelante, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Verdad? No os conforméis a este siglo. ¿Cuál es este siglo? Pues el siglo de Pablo era el siglo I. Pues allí era, cuando dice no os conforméis a este siglo, está hablando de la forma de pensar de la sociedad del momento. ¿Cuál era la forma de pensar de Roma? ¿A qué aspiraban los romanos? A comprarse un Ferrari, no había Ferrari, ¿no? Pues no sé, venían de la cultura griega y ya los gimnasios ya sí estaban, ¿no? Seguro que algunos querían estar fuertotes, ¿no? Y algunos pues tenían aspiraciones, no sé, querían ser soldados, querían hacer... Entonces, ¿a qué aspira la sociedad en cada época de los siglos, verdad? Pues no sé, a veces decimos, no, es que en esta sociedad está fatal. Esta sociedad está fatal en todos los sentidos. Pero es que las sociedades anteriores, algunas no estaban mucho mejor, ¿eh? Esto a veces decimos, ¿cuántas separaciones, cuántos divorcios, cuántas cosas hay aquí en esta época? Pues los romanos eran también unos campeones de los divorcios y las separaciones. Decía que hay escritos de algunos que se habían, yo qué sé, mujeres que se habían separado infinidad de veces y, bueno, historias, ¿no? Entonces, la pregunta en esta mañana, cuando dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, si nosotros tenemos que entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para no conformarnos a este siglo, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, no os conforméis, no intentéis tener la misma vida, la misma forma de pensar, las mismas aspiraciones, las mismas metas, los mismos objetivos que tiene la sociedad actual en la que estás viviendo. Porque la consecuencia lógica de que Cristo haya muerto por ti en la cruz y te haya rescatado de tu vana manera de vivir, es que tú entregues tu cuerpo en sacrificio vivo. Hermano, esta sociedad le han llamado, los sociólogos le llaman, no sé si habéis escuchado, una sociedad postmoderna. Esto tendría para hacer un estudio aparte. Le llaman la sociedad postmoderna. Y tiene unas características que si te pones a examinar son cosas que si nos despistamos y nos descuidamos, podemos conformarnos a las metas, a los planes y a los objetivos de este mundo y perder de vista el plan y el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas. Mira, hay una característica que tiene esta sociedad que le llaman, estamos por aquí apuntado, es que la palabra se llama, yo no lo llamaría así, pero tiene que ver sobre la filosofía, sobre el hedonismo. ¿Había escuchado hablar del hedonismo?
es la filosofía que observa que la vida, el fin último de la vida, es el placer. El placer, la felicidad, estar a gusto, estar bien. Entonces nosotros, hermanos, la pregunta, hay hasta una película, ¿no?, que dice sobre la felicidad, ¿verdad? Que dice cómo, ¿no?, el fin último de la vida es la felicidad. Y pregunto yo en esta mañana, ¿es que los cristianos no pueden ser felices? ¿Es que no pueden aspirar los cristianos a llevar una vida de felicidad? ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué persona más feliz que un cristiano, ¿no? Pero el problema está en que el objetivo y el fin de nuestras vidas sea alcanzar ese bienestar y ese placer y esa situación que busca la sociedad. Pues si yo tuviera un buen trabajo, ¿no? Vamos a pensar, ¿no? Primero, unos buenos estudios. Y, oye, ¿son malos los estudios? No, por supuesto. Y un buen trabajo también, que tenga yo un buen trabajito, pero que me sobre un dinerito también a final de mes, que yo pueda comprarme un cochecito y que pueda dar ahí a tal sitio. Pero este coche no es suficiente. Vamos a ver si cuando ya termine de pagarlo, entonces me voy a meter en otro coche que va a ser más estupendo. Y entonces, hipoteca. Si pudiera quitarme la hipoteca, ¿verdad? Y si luego me casara, y si luego hiciera, y luego... De donde yo vengo, ahí de Fuengirola, estamos pegaditos al teatro más grande que hay por aquí, por toda Andalucía, que es la parte de ahí de Sotogrande, Marbella y todo eso. Eso yo voy con mi furgonetilla, con mi Fiat Fiorino, y puede darse la circunstancia que pasando por ahí por Sotogrande me encuentre un BMW Serie 5 por delante y digo, ¡oh, qué coche más bonito!, ¿no? Pero mire por el espejo y detrás tengamos un Porsche. Te adelante, te puede adelantar, yo qué sé. Hay algunos que yo ya no me sé ni el logotipo, ¿no? Hay unos Bentley o una cosa así, que eso ya, los números. Hermanos, la gente que tiene mucho dinero ya no sabe en qué gastarse el dinero. Y yo a veces, como a veces nos rodeamos allí, hay que tener cuidado porque toda esa ganas de, ¿sabes? Eso se mueve en el ambiente. Todo el mundo, a lo mejor el que está en otro pueblo y nunca está viendo, al fin y al cabo lo ve por la tele, porque hoy en día con la globalización ya lo vemos todos, ¿no? Pero esa cosa que yo veo en el trabajo secular, todo el mundo dice, no vea, ¿no? Si yo llevara aquel, ¿no? Si yo tuviera, si yo poseyera, si yo alcanzara, ¿no? Y buscan esa sociedad de lo que llaman el bienestar y el tener y el poseer. Y a veces se ven grandes, mira este que tiene un dinero, y es que este tiene unos negocios, y es que tiene una empresa, y es que... Y después tú hablas con las personas y te encuentras mucha gente triste, mucha gente sin sentido en esta vida. Mira, hay compras, yo vendo cámaras ahí en la parte de temas de seguridad y a veces es ridículo. Que viene un cliente y dice, dame lo más caro que tenga. Da igual, lo más caro. ¿Sabes? Una cosa que es un sinsentido. Compras de relojes de miles de euros y te das cuenta que el dinero no aporta ese sentido a la vida, no da ese propósito, ¿no? Pero cada uno va buscando, ¿no? Va buscando. Otros, ahora no sé si habéis visto, hay muchísimos con el tema del deporte. Me encuentro un montón de gente con el tema del deporte, pero, oye, es saludable hacer deporte, ¿no? Yo intento escaparme cuando puedo hacer un poco de deporte, pero de ahí me encuentro gente que dedica, que el deporte se convierte en lo más importante. La comida depende del deporte, ya uno se controla la comida, que si las horas, que si el trabajo, todo está condicionado a esa, ¿verdad? Y yo voy a correr, ¿no?, 10 kilómetros y luego 20 kilómetros y luego una maratón de 40 y cuando tú hablas con él, solo sale de la boca y tantos kilómetros que he hecho y cuántas horas de gimnasio. Y dice, pero bueno, por favor, ¿no tiene otro tema que podamos charlar un poco? ¿No? Y te das cuenta
que una cosa tan sencilla como hacer un poco de deporte se ha convertido en el plan objetivo de la vida, ¿no? Fuimos, mi familia, a ver a un chico, fuimos a una reunión en Alaurín, que daba una conferencia un chico que había recorrido el mundo entero andando. Había salido desde Madrid, le había dado la vuelta entera a la Tierra y, bueno, había hecho todo Europa, Asia, había bajado a Australia, luego ya sí tuvo que coger un barquito para llegar a América, subió andando con un carrito, toda América para arriba, y ya cuando ya estaba en la costa este de América para volver a España, ya tenía que coger otro avión, y él estaba hablando de la conferencia de lo que había sido eso, ¿no? Y de lo importante que había sido eso para su vida. Pero en un momento de la conferencia dice, pues yo estaba ya para terminar, después de no sé cuántos años andando, y dije, ¿y ahora qué? Esto había sido la meta de la vida. Andar por todo el mundo, recorrer todos los países. Había entregado dinero y tiempo y esfuerzo para dar toda la vuelta. Y ahora ya había dado la vuelta. Y dice que psicológicamente decía, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Bueno, pues ahora se propuso otra cosa, ahora nadando, ¿verdad? Y tenía que hacer unos cuantos kilómetros nadando para un lado, para otro. Y terminó la natación y cuando terminó la conferencia se me escapó, porque no había oportunidad, claro, era su conferencia, ¿no? Pero era para haberle cogido de verdad. Chicos, ven un momento que te voy a explicar algo, que por mucho que andes, por mucho que nades, por mucho que es que no hay, que eso no es el sentido de la vida, ¿verdad? Eso no es el sentido de la vida. Y un poco más adelante dice el versículo, dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, una cosa que es muy importante, que debemos de entender, es que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, y es muy importante recordar que el nuevo nacimiento no es venir a la iglesia. El nuevo nacimiento no es estar de acuerdo con la Biblia. El nuevo nacimiento no es muchas cosas, ¿verdad? Como le dijo Nicodemo, ¿qué es necesario para ir al cielo? Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Pero la persona que ha nacido de nuevo ya no vive, no tiene las mismas motivaciones que tenía antes, porque el Espíritu Santo dentro ha entrado en un proceso de santificación, en ese proceso de santificación que el que no ha nacido de nuevo no puede llevarlo a cabo, hermano. Es que la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, cuando uno nace de nuevo, es que a mí, porque yo también lo veo allí en la iglesia, ¿verdad? Cuando a veces se le dice, ven a la iglesia, ora, ¿verdad? Tienes que leer. Mira, hermano, el que no ha nacido de nuevo, ni 7 millones de apóstoles, con 10 profetas, y otros 2 millones de pastores, que el que no ha nacido de nuevo, no le sale, no le nace. Y a veces también nos confundimos con, sobre todo los más jovencitos, que han venido a la iglesia de siempre porque sus padres lo han traído y tal, y están de acuerdo con la iglesia y tal. Pero es muy importante que tengan su encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Que nazcan de nuevo. Y ahí es donde nosotros tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos en que nuestros hijos, ¿verdad? Y las personas que vienen a la iglesia, algunos que vienen de visitantes, otros vienen como simpatizantes, eso está muy bien, pero es que el simpatizante puede estar años viniendo a la iglesia y no haber nacido de nuevo, ¿verdad? Y un día dice, oh, y este hombre que estaba, ya no está, ¿verdad? Y, oye, no te veo en los cultos de oración, no te veo en no sé cuánto. ¿Verdad? El que no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo en su corazón, ¿verdad? No está en esa obra de transformación. Cuando dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este es el proceso de santificación que el Señor va haciendo, ¿verdad? Ese proceso que el Señor va haciendo y va transformando nuestros corazones. Y poco a poco nosotros tenemos las telarañas esas del pasado, que a veces tenemos que luchar con unos objetivos, con unas metas, con unos planes, con unos temas, ¿verdad?
Y ahora, el Señor dice, ¿verdad? He puesto aquí, he parafraseado este texto a ver qué os parece. Podéis decir algo así como, hermanos, después que os he enseñado, esto es lo que decía Pablo, los romanos, después que os he enseñado todo el plan de salvación de Dios para la humanidad, vosotros que habéis sido rescatados del pecado, en vez de dedicar vuestra vida a lo mismo que lo dedican los inconversos, la consecuencia lógica de esta salvación es que vuestra prioridad sea servir al Señor. ¿Qué te parece? ¿Puede adecuarse un poco más? ¿Verdad? Dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Aquí con respecto a la voluntad de Dios también a veces hay muchas confusiones, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y siempre estamos, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Como si la voluntad de Dios fuera un hilo en el que hay que andar, que cada paso que uno va a dar, como escuché a uno que tenía que orar para preguntarle al Señor el color de los calcetines que se iba a poner ese día. Yo ya mi fe no llega para tanto, de verdad, ¿eh? Y le preguntaba por el camino que iba a coger para ir al trabajo. Si por la autopista o por de peaje. Hermano, que el Señor habla, ¿eh? Que el Espíritu Santo dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo te da en cada momento, ¿verdad? Pero hermano, la voluntad de Dios está bastante clara ya en las Escrituras. Una cosa es que tú necesites una dirección de parte del Señor para una dirección específica, una decisión en tu vida para algo personal. Y otra cosa es que no sepamos lo que el Señor ya ha revelado en su palabra, que es la voluntad del Señor. ¿Qué es la voluntad del Señor? ¿Es la voluntad del Señor de que tú prediques el Evangelio? Gloria a Dios. Hermano, no te hace falta una revelación muy profunda para saber que una de las prioridades que tú tienes en tu servicio al Señor es predicar el Evangelio. Y no te hace falta un púlpito de estos para predicarlo. Esto se puede hacer de madera. Si te hace falta, lo hacemos uno y te lo lleva ahí al lugar de trabajo, ¿verdad? Tú tienes un púlpito ahí en el lugar de trabajo. Entonces, cuando uno va al trabajo, es que hay hermanos que me dicen, hermano, ya todo el mundo empieza a poner excusas. Es que yo tengo que trabajar. Es que yo tengo familia. Es que yo tengo hijos. Es que trabajar hay que trabajar. Hermano, es que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Que es que trabajar hay que trabajar. Es que yo tengo una hipoteca, anda, y yo tengo otra, ¿verdad? Es que yo tengo niños y tienen la costumbre de comer todos los días. Qué mala costumbre esta, ¿verdad? Y hay que cobrar gloria a Dios, pero si es que es una cosa que eso no, una cosa no quita la otra. A veces hemos idealizado el servicio al Señor como una cosa que es un llamado que tiene que venir un ángel con 2 espadas, ¿verdad? Que sí que los hay. Gloria a Dios por los pastores y por lo que el Señor levanta. Pero hermano, tú eres un siervo del Señor. Ahí, en cada día, que a lo mejor el Señor te va a mandar a la China a predicar el Evangelio. Pues gloria a Dios que te mande. Pero la mayoría, hermano, y esto es lo que yo quería compartir con vosotros esta mañana, la mayoría desarrollará su servicio al Señor en su iglesia local, en colaboración con el cuerpo de Cristo, en un área específica en la que el Señor pueda desarrollar los dones que el Señor te ha dado. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo con esto? Pero esto tiene un problema. Y es que si nos conformamos a esta forma de vivir del mundo, tú te levantas por la mañana y estás pensando en el trabajo. Y vas al trabajo. Y, oye, que no se echan pocas horas, que el que menos echa 40 horas de trabajo a la semana. Vamos a poner ahora ya los pies en el suelo, ¿no? 40 horas de trabajo a la semana, si no bastantes más, son muchas horas, ¿verdad? Pero ¿y Pablo? ¿Pablo no hacía tiendas también? ¿Y levantó no sé cuántas iglesias? Entonces, quiero decir con esto que ni trabajar en lo secular,
ni tener familia, ni tener hijos, ni tener estudios, ni estar estudiando una carrera, ni estar estudiando 2 carreras, es una excusa para tú no estar sirviendo al Señor de todo tu corazón. Amén. Porque luego, en 1 Corintios 3:10, en el 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, aquí está hablando Pablo ahora a los Corintios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, ¿cuál será? El fuego la probará. Hermano, esto se llama el juicio, el bimá, ¿verdad? El trono de Jesucristo, en el que todos y cada uno de nosotros, esto sería también un estudio interesante de dar, los juicios, ¿verdad? A veces nos equivocamos pensando que solo hay un juicio, eso me lo ha enseñado bien mi pastor, que solo hay un juicio en el que estaremos todos allí, el juicio del gran trono blanco, a ver si vamos ahí al cielo, al infierno. Hermano, alégrate, tú no vas a estar en esa situación. El Señor va a venir a por ti antes que todo eso. Serás rescatado, levantado, ¿verdad? Tú no vas a estar ahí delante del trono de Dios. Señor, he sido suficientemente bueno, he hecho muchas cosas malas. ¿En el juicio del gran trono blanco? Pues no, hermano. Tú has hecho igual de cosas malas que he hecho yo. Y lo que nosotros merecemos es irnos todos al infierno por nuestras propias obras. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo soy un desastrito. De verdad, hermano, si la salvación dependiera de mis obras, yo daría con mi cuerpo en el infierno. Pero es que no solo es que Cristo me ha rescatado y me ha perdonado y me ha salvado y voy a ser salvo por su gracia, sino que mi permanencia también depende de la misericordia de Dios. Te lo digo de verdad, porque como esté en mis manos. Ahora, otra cosa que el Señor dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Es que la palabra de Dios se compensa, las cosas son así. Esto de decir, bueno, pues ahora ya está, el Señor ya me ha salvado, que otro trabaje, yo ya para el cielo, ¿no? No se sostiene con la palabra de Dios, sino que ahora que el Señor te ha salvado, ahora tú puedes dedicar esta vida al servicio al Señor. Y nosotros, como cristianos, todos tendremos que dar cuenta delante de Cristo, ¿sabes de qué? Ya salvados por la misericordia de Dios, no por ninguna de tus obras. Ninguna de nuestras obras puede salvarnos, hermano. Ninguna puede sacarnos del infierno. Nadie podrá decir, he sido lo suficientemente bueno. Nunca. Pero hay otro juicio, que es el juicio de Jesucristo, en el que el Señor te pondrá ahí y te dirá, a ver, ¿cuántos dones te he dado? Porque el Señor te ha dado dones, hermano. Tienes muchos dones, tienes muchas capacidades. Y hay gente que está usando esos dones para el enriquecimiento propio. Que oye, tú puedes, pero que tú vas a dar cuenta delante de Dios un día de qué has hecho con esos dones. Y ahí está la parábola de los talentos, ¿verdad? Dice que al que se le dio uno, al que se le dio dos, al que se le dio tres. Hermano, mi pregunta esta mañana es, ¿qué estás haciendo con los dones que el Señor te ha dado? ¿Qué estás haciendo con los talentos que el Señor te ha dado? Te hablo tanto naturales como espirituales. Porque cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta delante de Dios en qué hemos invertido nuestro tiempo, en qué hemos invertido nuestro dinero, en qué hemos invertido nuestros talentos, en qué hemos invertido todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Amén? Y esta mañana es un ánimo de mi parte también, porque hay muchos, yo os conozco a muchos de los que estáis aquí y conozco que muchos estáis dedicando vuestra vida al servicio al Señor. Y hermano, no me quería olvidar de este punto, que es muy importante. Hermano, no menosprecies la labor que tú estás haciendo para el Señor.
no lo tengas en poco. No es desperdiciar una vida, entregar tu vida a servir al Señor, a ganar almas para Cristo, a andar cada día más en santidad. ¿Habrá algo más alto y más elevado que entregar la vida para el Señor? ¿Habrá algo más elevado? Y uno dice, bueno, pero yo no soy aquel predicador que un día, ¿verdad? No, es que yo no soy, ¿verdad? Leemos la historia de los grandes siervos del Señor, de la historia, ¿verdad? Y yo no he ido a los países, y yo... Hermano, es que el Señor no apunta por el número de obras, ¿verdad? El Señor mira la motivación con el que se hizo las obras. Tú has servido a otros, has lavado los pies de otros, has servido, ¿verdad? Has mostrado tu amor, ¿verdad? Has ayudado a las personas cuando estaban enfermas, has ayudado, has visitado, has hecho llamadas telefónicas, te has comprometido con tu iglesia, asistes habitualmente a la iglesia. Y la pregunta es la siguiente, yo no sé cómo será aquí, pero eso pasa en todas las iglesias. Hay hermanos que solo vienen el ratito de la mañana al domingo, como su culto racional diario. ¿Sí? Bueno, nosotros no somos nadie para sentarnos en la silla del juez, de decir lo de que cada uno tiene que hacer con su vida, pero sí somos responsables de avisar y anunciar que todos tendremos que dar cuenta. ¿Amén? Los lunes, los martes, así, ¿verdad? Los viernes, los sábados, los domingos. Y qué feo queda que alguien te diga lo que tú tienes que hacer, ¿no? Oye, pues tú tendrías que hacer esto. No, pues tú tendrías que hacer lo otro. Cada uno, responsable delante del Señor, tiene que, en su devocional personal, decir, puedes examinar esta mañana y decir, Señor, ¿cuánto de mi tiempo yo estoy invirtiendo para ti? Nos equivocamos mucho con el servicio al Señor. Pareciera que servir al Señor fuera solo el púlpito y la alabanza, como si eso fuera... Eso es una parte importante de la obra del Señor. Pero es que hay muchas áreas. Puedes utilizar tu imaginación, puedes utilizar todos tus talentos para ver cómo tú puedes enriquecer, ¿verdad? Y ayudar a otros en el servicio al Señor, ¿verdad? Y el Señor Jesús lo dijo aquello muy claro, ¿verdad? Dice, cuando también la viuda dio aquella poquita cosa, ¿verdad? Y luego dice que pues los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, ¿verdad? No sabemos. Es que no sabemos, ¿verdad? Y este era el sentir que yo quería compartir con vosotros basado en este texto, en el que cada uno de nosotros nos toca examinarnos a nosotros mismos y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuánto estoy invirtiendo de mi tiempo? ¿Cuánto estoy invirtiendo? Y las excusas, bueno, ya saben, ¿no? Cuando el Señor le dijo, ven y sígueme, ¿no? Y uno dijo, es que tengo que enterrar a mi padre. Y otro dice, es que me he comprado un burro y que no sé. Y excusas, porque todos tenemos excusas, ¿verdad? Y eso es así, ¿no? Y entonces haríamos bien esta mañana en ponernos todos delante del Señor y decir, Señor, aquí tienes mi vida una vez más, ¿verdad? Como dice, he escuchado muchas veces, ¿no? Que dice, Señor, te entrego mi vida. Cuando uno se convierte al Señor, Señor, te entrego mi vida. Y cuando se levanta de rodillas, coge la vida y se la lleva. Y pues bueno, tú no la habías entregado aquí para que el Señor, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues eso quería compartir con vosotros. Espero que haya sido de edificación en esta mañana, pero no me quería ir sin que nos pusiéramos de pie y oráramos juntos al Señor, tomáramos unos minutos de reflexión sobre este asunto y tú le dijeras, Señor, yo quiero entregar mi vida esta mañana nuevamente a ti. Y los que ya están sirviendo a tope y están dedicando toda su vida, pues también pueden reflexionar, ¿verdad? Pueden animarse, es una palabra también de ánimo para muchos, ¿verdad? Y hay algunos pues que deben de empezar a hacer cosas para el Señor y otros pues que deben de retomar su actividad porque alguna vez se desanimó. Eso se da también mucho el caso de personas que en algún tiempo se desanimaron, trabajaron mucho, se sintieron que no estaban reconocidos, no se les valoró lo suficiente, pues posiblemente
A veces las personas se equivocan dónde poner ese reconocimiento. A veces te toca levantar la mirada al Señor y recordar que todo lo que haces es por amor a Dios, ¿verdad? Nunca puedes ganar el amor de Dios porque Dios te ama por adelantado. Amén. Señor, queremos venir en esta mañana, Señor, delante de tu presencia, Señor. Queremos poner nuestros corazones, Señor, una vez más delante de ti, Señor. Señor, tú que conoces todas las cosas, Señor. Tú que sabes, Señor, de nuestro corazón, Señor, más que nosotros mismos, Señor. Queremos ponerte nuestras vidas un día más, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú, Padre, nos animes, Señor, a invertir, Señor, nuestra vida en tu reino, Señor. A buscar tu voluntad, Señor. A buscar, Señor, lo que tú buscas, Señor. Ayúdanos, Señor, a transformarnos, Señor, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Que podamos conocer, Señor, las obras, Señor, que tú quieres para nosotros, Señor. Que podamos, Señor, ser personas comprometidas, Señor, con nuestra iglesia local, Señor, donde tú nos has puesto, Señor. Yo te pongo, Señor, esta iglesia delante de tu presencia, Señor. Que tú, Señor, la hagas crecer, Señor. Que tú sigas haciéndola crecer, Señor, como lo estás haciendo hasta ahora, Señor. Señor, que podamos ver aquellas personas que tú tienes preparadas, Señor, que vengan a la salvación, Señor. Estos nuevos puntos de misión que se están abriendo, Señor, que tú los prosperes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos ver tu obra extenderse, Señor, en cada rincón de este país, Señor. Y juntos, Señor, nos ponemos de acuerdo, Padre, para orar por este país, Señor, por España, Señor. Pidiéndote, Señor, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Que tú hagas tu voluntad, Señor, a pesar, Padre, de todo lo que hay en este mundo, Señor, de la política, Señor, de toda la sociedad, Señor. Que tú vengas con tu reino, Señor. Que la mies es mucha, Señor, y los obreros pocos, Señor. Que tú mandes obreros a la mies, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.